Venga, pues bienvenidos a la clase de lingüística de primero de Filología Hispánica. El tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Ya que los temas anteriores han sido toda la cuestión de los niveles de fonética, fonología, morfología, ahora vamos a intentar pasar al nivel de sintaxis, a lo que se conoce más tradicionalmente con el término gramática, ¿no? La gramática. Si en morfología vimos cómo se generaban palabras, en sintaxis la unidad central de la sintaxis es la oración, y la oración se compone de palabras, ¿vale? Y como estuvimos viendo, en la gramática lo que impera son las relaciones que establecemos entre todas estas palabras. Y una cuestión central, y respondiendo a una pregunta que se me ha hecho antes, ¿cómo generamos todos estos mecanismos lingüísticos que me permiten codificar información de una manera efectiva, económica y además bastante eficiente? De tal manera que con muy poquitas palabras podemos comunicar mucho, ¿vale? En todas las lenguas del mundo sucede esto, incluso las lenguas de signos, ¿vale? Donde tenemos muchas veces elementos léxicos, lo que son palabras independientes, que se convierten muy fácilmente en información gramatical. Y ese es un fenómeno que está históricamente, se repite una y otra vez, y eso hace que las lenguas del mundo vayan evolucionando y convirtiéndose en cosas muy diferentes. Y para que entendáis este fenómeno de la gramaticalización, os voy a intentar dar bastantes ejemplos para que os quede claro, ¿no? Como palabras que tienen un significado léxico, información léxica, de pronto pasan a tener información simplemente gramatical. Un caso, y pasa en todas las lenguas del mundo, que tienen, por ejemplo, concordancia de sujeto, es muy típico que un verbo que tiene a lo mejor una sola forma empieza a desarrollar formas junto con lo que serían pronombres, y esos pronombres se convierten en marcas de concordancia. Es seguramente lo que pasó antes de que el español fuera latín, incluso viniendo desde el indoeuropeo, seguramente los pronombres se incorporaron y nos dieron formas como como, comes, come, comemos, coméis, comen, ¿vale? Pero lo vais a ver en un ejemplo mucho más, que os va a resultar mucho más familiar, porque es un ejemplo que se ha producido más recientemente, como una palabra independiente fue incorporada y pasó a ser un morfema gramatical con información gramatical, ¿vale? Que nos permitió hacer algo de una forma mucho más eficiente. Si pensáis en lo que era el tiempo del futuro en latín, ¿vale? Veréis que el tiempo del futuro en latín era totalmente distinto al tiempo del futuro que tenemos hoy día en español. Si uno sabe algo del verbo amo, amare del latín, sabe que el futuro, la forma del futuro era amabo, ¿vale? Y esa forma en español hoy día no lo usamos. La forma que usamos en español hoy día para el futuro es amaré, amarás, amará, amaremos, amaréis y amarán. ¿De dónde han surgido estas formas que no existían en latín y que hoy día tenemos en español? Estas formas que usamos no solo para el futuro, cuidado, porque muchas veces en español lo que llamamos futuro en realidad no lo usamos para el futuro, sino lo usamos para expresar la probabilidad, ¿vale? Si os pregunto qué hora es, pues son las 7:15. Si estoy seguro digo son las 7:15, pero si no estoy seguro digo serán las 7:15. Y no estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente, pero me estoy desplazando en otro terreno, en el terreno de si estoy seguro o simplemente puedo hacer una aproximación, ¿vale? Todo eso sería un nuevo modo, que sería el modo de lo aproximado. Bueno, pues esas formas que llamamos futuro, pero que en realidad no solo las usamos para el futuro, sino las usamos también para lo aproximado, surgen de la combinación de los infinitivos, del verbo amar, amare, seguidos del verbo haber, del habeo, del tener, ¿vale? El habeo. Si yo digo amar, ¿vale? Tenía originariamente dos palabras que tenían un significado de obligación, que luego pasó a ser un significado de futuridad y significado aproximativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica que lo que eran dos palabras, amar,
o amar as, o amar a, o amar habemos, o amar habéis, o amar han, se hayan convertido en una sola palabra? Pues por este proceso de gramaticalización por el cual la forma léxica habeo, que era una palabra independiente, se integró dentro del infinitivo y empezó a formar esta nueva forma verbal con distinta concordancia. Eso sería un ejemplo de gramaticalización, ¿vale? Por el cual hemos creado un tiempo que no existía en latín y que en español, en latín vulgar, empezó a desarrollarse y nos dio una nueva realidad, ¿vale? Pero es que la gramaticalización la tenemos por todas partes y voy a seguir dando, la tenemos en todas las lenguas, ¿vale? Incluso las lenguas de signos, como he dicho. Os voy a dar muchos más ejemplos para que lo veáis. Cuando yo uso un ejemplo como voy a cantar, yo estoy usando un verbo que es el verbo ir, pero sin embargo yo no estoy yendo a ninguna parte, ¿vale? Porque ahí voy ha dejado de significar ir y ha empezado a significar una forma de hablar del futuro, ¿vale? O en ejemplo más extremo que me gusta a mí usar, yo os puedo decir, vamos a ir yéndonos, ¿no? Ojalá, vamos a ir yéndonos. Estoy usando el verbo ir 3 veces. Vamos, del verbo ir, a ir, del verbo ir, yéndonos, del verbo ir también, ¿vale? Y sin embargo no me he ido a ningún sitio. Uno, el vamos a ir, el vamos a es para indicar futuro y el ir yendo, ir más gerundio, es una manera que tiene el español, y esto es bastante interesante, de expresar algo que estás haciendo en este momento, pero con distintos matices. Os doy muchos ejemplos para que veáis todas estas gramaticalizaciones y cómo juegan y cómo nos permiten expresar una misma realidad de muchas maneras distintas. Si yo ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando clase, o estoy hablando, o estoy explicando lingüística, ¿vale? Yo puedo decir estoy explicando lingüística con muchos matices distintos gracias a que he gramaticalizado distintos verbos para expresar distintas realidades, ¿vale? De este explicar lingüística. Y os pongo los ejemplos. Si yo digo, ¿y qué diferencia habría? Pensadlo vosotros, ¿qué diferencia habría entre decir estoy explicando lingüística frente a ando explicando lingüística? Que significa más o menos lo mismo, ¿vale? Pero hay un matiz de todo hablante nativo sabe que no es lo mismo estoy explicando lingüística que ando explicando lingüística. O decir voy explicando lingüística, de nuevo este verbo ir proyectando hacia el futuro, ¿vale? Estoy diciendo que estoy explicando lingüística, pero estoy dando otro matiz distinto. O muy diferente de decir, pues venimos o vengo explicando lingüística desde hace 30 años. De nuevo estoy diciendo que estoy explicando lingüística, pero ahora me estoy fijando en el origen. El venir, yo no vengo de ninguna parte, simplemente el venir me marca cuándo empecé, ¿no? O también puedo decir, llevo explicando lingüística 30 años y yo no estoy llevando nada a ningún sitio, simplemente que el verbo llevar me permite marcar una duración y ese estar explicando lingüística le pongo unos límites temporales de cuánto tiempo dura, qué duración tiene ese hecho. O podemos decir también seguimos explicando lingüística. Seguir en realidad como verbo de movimiento significa una cosa muy distinta, pero cuando lo pongo con un gerundio le doy un matiz. Entonces mirad, todos estos verbos, andar, venir, ir, llevar, seguir, han adquirido significados gramaticales, me permiten presentar una acción que estoy realizando en el tiempo presente con muchas perspectivas distintas, ¿vale? Para eso me sirve este proceso de gramaticalización, de coger estructuras, palabras sintácticas que tienen un significado e incorporarlas en mi gramática, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es la gramática? ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos permite hacer la sintaxis? Y es lo que nos vamos a fijar aquí en esta lección. La gramática es un método eficiente de poder decir muchas cosas con el menor esfuerzo posible y poderlo decir de una manera que no cause confusión en la otra persona, ¿vale? En el fondo, y esto es lo que hacen todas las lenguas, no nos engañemos, queremos saber en todo momento quién hizo qué, a quién, ¿vale? Quién hizo qué a quién,
en qué lugar, en qué... Entonces, mirad una cosa, y además quiero poder tener la manera de expresar un mismo evento, una misma realidad, desde muchas perspectivas y de muchas maneras distintas, porque eso me dará a mí la flexibilidad como hablante de la lengua de tener mecanismos de presentar la información en la manera que a mí me interesa. Y os voy a dar varios ejemplos, porque yo creo que esto es lo que es central en la sintaxis. Y todas las lenguas, vuelvo a insistir, tienen mecanismos para garantizar esto y para hacerlo de la manera más eficiente y económica y además efectiva y además sin error que sea posible, ¿vale? Y da igual cómo sea la lengua, que siempre va a tener este tipo de mecanismo. Os voy a dar un ejemplo. Con las tizas, que son lo que tengo más a mano, sucede ahora mismo en esta clase, este evento, yo cojo la tiza, no se la voy a tirar a ningún alumno, la tiro hacia la calle. Quiero tirar la tiza hacia la calle, pero me equivoco y le doy a la ventana y ahora resulta que la ventana se rompe, ¿vale? Cuando termina la clase, el alumnado escandalizado se va al decanato y le dice al decano, el profesor rompió la ventana con la tiza, ¿vale? Entonces, para poder construir esa frase, lo primero que hemos tenido que elegir es un verbo, el verbo romper. Automáticamente, cuando yo elijo un verbo determinado en una lengua determinada, ese verbo viene acompañado de una estructura que yo, como hablante nativo de la lengua, me veo obligado a usar. Es decir, si es un verbo como romper, sé que automáticamente voy a tener un agente, una persona que rompe, si no es la persona, un animal o lo que sea que tenga capacidad de romper cosas, y voy a tener lo que llamamos un tema, que es el elemento que se va al paciente, el elemento que va a ser roto, y luego a lo mejor puedo tener un instrumento, en este caso sería la tiza, ¿vale? Pero ahora fijaos, y aquí es donde viene la magia de la sintaxis. Esta misma oración, este mismo evento, con este mismo verbo, romper, se puede contar de muchas maneras distintas, ¿vale? Y yo, en lugar de decir, el profesor rompió la ventana con la tiza, puedo decir, la ventana ha sido rota por el profesor. Y ahí, en lugar de usar una activa, he usado una pasiva. Estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy presentando desde una perspectiva distinta. ¿Para qué me sirve eso? Pues me sirve, si estoy hablando de la tiza y no del profesor, pues poder presentar la información de una manera distinta y encuadrarlo mejor en el texto que yo quiera decir, ¿no? O presentar la acción desde la perspectiva de la tiza, perdón, de la ventana y no del profesor, ¿vale? O también podría decir, no, el profesor no ha sido, la tiza rompió la ventana, ¿vale? Y olvidarme enteramente de la gente, poner el instrumento como sujeto, ¿vale? O puedo decir, fijaos, esto va más allá todavía, porque en la pasiva yo dejo a la gente ahí presente y tiene que aparecer obligatoriamente, pero ahora imaginaos que el verbo romper lo convierto en romperse, y por arte de magia, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo el se en español? Si lo pensáis, el se lo que está haciendo, en todos los casos del se, todos los usos de se que hayáis estudiado, está cogiendo uno de estos participantes obligatorios de la acción y lo está absorbiendo, lo está quitando de en medio, porque yo digo, no, la ventana se rompió, ¿vale? Ya no hay ni agente, ni hay... Estoy hablando del mismo evento, ¿vale? Y esto, los niños enseguida aprenden a hacer esto, porque cuando la madre dice, Pepito, ¿has roto el jarrón favorito de tu padre? El niño enseguida dice, no, se ha roto, o como mucho aprende a decir, se me ha roto. Yo puedo decir, la ventana se me rompió, ¿vale? Y lo que era originariamente un agente, que era el sujeto, ahora ha pasado a ser un objeto indirecto, que es como alguien que pasaba por allí y ha sido afectado por la acción, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis esto, porque todas las lenguas del mundo usan este tipo de mecanismos y es el gran poder que tiene la sintaxis, que nos permiten coger un evento cualquiera y presentarlo desde muchas perspectivas distintas, ¿vale? Ese es el gran poder que tiene la sintaxis. Entonces, ¿qué hacemos los lingüistas cuando estudiamos la sintaxis? ¿Y qué es lo que sucede? Porque ya no sé si lo hemos hablado antes, pero en lingüística
hay muchas corrientes y sobre todo el tema de la sintaxis es en el que hay más desacuerdos, podríamos decir. Hay muchas corrientes lingüísticas que ven el funcionamiento del lenguaje de maneras muy diferentes, ¿vale? Tenemos por un lado gente como Chomsky, del que ya habéis oído hablar, que podríamos llamar formalistas, que considerarían que la sintaxis está en el centro del sistema lingüístico. La sintaxis es lo más importante. La sintaxis, de hecho, sería lo que y la recursividad sería lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de animales. Los demás animales sí tendrían capacidad simbólica, tendrían medios de comunicación, pero ninguno tendría uno tan rico con una sintaxis que le permitiera hacer oraciones totalmente nuevas, creativas y además infinitas, ¿vale? Nosotros seríamos los únicos que con este medio finito que es el lenguaje podemos alcanzar la infinitud, porque podríamos, con nuestro sistema lingüístico podríamos hacer construcciones infinitas, ¿vale? Entonces los formalistas se fijan en la sintaxis como el centro y piensan que la sintaxis es autónoma, se puede estudiar por sí misma como una forma independiente incluso del significado, ¿vale? Pero por otro lado hay otra escuela que sería la de los funcionalistas. Ahí estaría Everett, del documental que viste, estaría toda la gente de la lingüística cognitiva, la lingüística funcionalista. Hay muchos que opinan que el lenguaje no es simplemente forma y que lo más importante del lenguaje no es la forma, lo más importante del lenguaje no es la sintaxis, sino que la sintaxis emerge de la función comunicativa que tiene el lenguaje y de para qué sirve el lenguaje, ¿vale? Entonces, casi todas las oraciones, casi todas las construcciones no se pueden analizar por sí mismas independientemente, sino que tenemos que entender qué función tienen, para qué se usan, qué significado tienen, y el significado está totalmente conectado a esa forma que emerge, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, últimamente, tanto las teorías formalistas como las funcionalistas, esto que yo os voy a explicar, que creo que es lo central y lo esencial en la sintaxis y que en todas las lenguas existe, que son estos mecanismos que nos permiten presentar un mismo evento desde muchas perspectivas distintas, más o menos funcionan igual. Lo que pasa es que os encontraréis que en distintas teorías os encontraréis distintos términos para describir ciertas funciones y demás, pero yo os quiero dar lo que son los elementos centrales, ¿vale? Entonces, prácticamente yo creo que todos los lingüistas y todas las teorías lingüísticas estarían de acuerdo que en una oración el elemento central es el verbo. Y todo el mundo sabéis que el elemento central alrededor del cual se construye cualquier oración es el verbo, ¿vale? Y entonces, a raíz del verbo, vamos a presentar toda una serie de términos, de conceptos que nos van a servir para saber cómo construimos una oración, ¿vale? El primer concepto que os voy a presentar, que nos viene de un lingüista francés que se llama Tesnier, que es un lingüista funcionalista, es el concepto de valencia, la valencia del verbo. No sé si alguna vez habéis oído hablar de este concepto en lingüística. Estoy seguro que es por muy poca ciencia que hayáis dado, si habéis dado algo de química, conocéis el concepto químico de la valencia. El concepto químico de la valencia es un concepto que me permite explicar cómo se forman, a raíz de los átomos, se forman las moléculas y por tanto se forma todo el universo conocido, ¿vale? Y supongo que por muy poco de química que sepáis, todo el mundo sabe en esta clase que el agua se representa químicamente como H2O, ¿no? Agua es H2O. Cuando decimos H2O, ¿qué estamos diciendo? Que las moléculas del agua se componen siempre de una molécula de oxígeno que está unida con un átomo de oxígeno que está unido con dos átomos de hidrógeno. Entonces, ¿y eso por qué es así? Porque si habéis estudiado algo de química, sabéis que se considera que el oxígeno tiene varias valencias, pero una de ellas, la principal, es la valencia 2. ¿Y eso qué significa? Que para tú formar una molécula con el oxígeno necesitas agruparlo con dos átomos de otra sustancia, y ahí llegan los dos hidrógenos y eso es lo que me forma el agua, H2O. Bueno, pues en valencia, el concepto de valencia en lingüística es algo muy parecido. Consideramos que los verbos también tienen una valencia, ¿vale? Tienen una serie de elementos con los que se tienen que combinar obligatoriamente para formar lo que sería una oración que fuera gramatical y legal
en una lengua determinada. Y si no respetamos esa valencia del verbo, estaremos formando oraciones que son no gramaticales, no incorrectas, sino no gramaticales, que la gramática de los hablantes nativos de la lengua no podría formar, ¿vale? Entonces voy a ilustrar esto con las valencias. Normalmente, en valencia de los verbos solemos hablar de 4 valores distintos. Hay verbos con valencia 0, verbos con valencia 1, verbos con valencia 2 y verbos con valencia 3. Que sepamos, no hemos pasado, no hay ningún verbo que tenga valencia 4, que tenga que tener... Porque ¿qué es esto de la valencia? Son todos aquellos elementos que son obligatorios para yo formar una oración con ese verbo. Si tengo un verbo de valencia 0, significa que no tengo que añadirle nada para formar una oración. Todo el mundo ya tendréis en mente verbos que llamamos impersonales, verbos de, por ejemplo, fenómenos meteorológicos en español, como llover, nevar, granizar. Hoy día, si yo digo está lloviendo, tengo una oración perfectamente legítima. Sin embargo, a está lloviendo no le podría añadir ningún elemento. Si yo estoy diciendo está lloviendo chocolate, queda un poquito raro. Tengo que imaginar otro significado del verbo llover. Llover no necesita ningún elemento para formar una oración. Llover tiene valencia 0, ¿vale? Si tengo un verbo con valencia 1, significa que para formar una oración necesito un participante, necesito tener un sintagma nominal, que normalmente va a ser el sujeto, porque normalmente cuando tengo valencia 1 es el sujeto el que tengo que añadir, y eso es lo que tradicionalmente hemos llamado los verbos intransitivos, ¿no? Verbos que solo necesitan un elemento. Si yo tengo un verbo como morir, para poder construir una oración con el verbo morir, lo único que necesito es un participante. Es decir, esto, para que lo entendáis bien, cada vez que yo quiero usar un verbo y quiero construir una oración, estoy haciendo como una pequeña peliculita y necesito otorgar roles para que eso pueda funcionar. Un verbo como llover no necesita a nadie para funcionar, por sí mismo puede funcionar. Un verbo como morir necesita un protagonista, alguien que esté vivo y que pueda morir, persona o animal, alguien que esté dotado de vida, ¿vale? Entonces tengo verbos de valencia 1, verbo morir. Tengo verbos de valencia 2, un verbo como matar, ¿vale? Si yo digo matar, yo no puedo decir Pedro mató. Tengo que decir Pedro mató a Juan, o Pedro mató a sus padres, o Pedro mató a... Siempre tengo que tener un agente y tengo que tener un tema. Para crear una película con matar necesito 2 participantes, ¿vale? Y así, por ejemplo, si hago lo mismo con morir y digo Pedro murió a Juan, eso no tiene ningún tipo de sentido, porque morir es un verbo que exige un solo participante, no puede tener 2. Matar necesita 2, ¿vale? Y luego tendría ya, en último lugar, verbos que llamamos de valencia 3, que serían verbos que necesitan 3 participantes obligatoriamente. Y ahí el ejemplo que se suele poner siempre es el verbo dar, precisamente. Si yo quiero construir una oración con el verbo dar, yo no puedo decir yo di el libro, sino tengo que decir yo di el libro a alguien, con lo cual necesito a 3 participantes, a la gente, al tema y al beneficiario, ¿vale?, que recibe la acción. Cuidado con esto, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, porque aquí estamos apuntando a algunas de las distinciones fundamentales quizás en la sintaxis. La distinción entre lo que serían los argumentos obligatorios del verbo y lo que sería lo que llamamos adjuntos, que son otros elementos que no tienen por qué ser obligatorios y que no tienen que estar en la sintaxis, no tienen que aparecer en las oraciones obligatoriamente. Entonces, tened en cuenta que normalmente elementos como el tiempo, el espacio, que normalmente están presentes. Si yo he dicho Pedro murió, ahí hay un tiempo y hay un espacio, hay un lugar donde murió y un tiempo en el que murió. Sin embargo, no es obligatorio indicarlo en la sintaxis. Yo no tengo que decir Pedro murió a las 7 de la tarde en su casa. A las 7 de la tarde y en su casa son 2 elementos opcionales, no son obligatorios. Esos serían adjuntos, serían circunstanciales, serían elementos que no son obligatorios y no contarían, por tanto, para esta consideración de la valencia. Sin embargo, sí hay algunos verbos que tienen, por ejemplo, el espacio, incluso algunos el tiempo, como elementos obligatorios. El verbo durar, es decir, duró
un tiempo, ¿vale? Y si no pones el tiempo, no puedes construir la oración. O el verbo poner, si yo tengo un verbo como poner, ¿qué valencia tiene el verbo poner? El verbo poner tiene valencia 3, porque obligatoriamente yo no puedo decir yo puse, eso no tiene sentido. Tampoco puedo decir yo puse la tiza, tampoco tiene sentido, ¿veis? Es distinto de yo maté la tiza y ya no necesito nada más. Pero un verbo como poner obligatoriamente me requiere el lugar donde yo lo pongo. Y para que la oración sea correcta, gramaticalmente no correcta, que sea gramaticalmente generable, y para que un hablante nativo de la lengua te diga, no, sí, eso así es como se dice en español, tú tienes que decir, el profesor puso la tiza en la mesa. Entonces, este en la mesa, aunque sea un lugar, no es un adjunto, sino que es un argumento, porque el verbo poner lo requiere obligatoriamente para construir una oración que sea gramatical en la lengua española. Y las distintas lenguas difieren en cómo son los verbos, qué tipo de valencia tienen y cómo se construyen las oraciones y qué tipo de construcciones tienen, ¿vale? Entonces, este es el elemento primero, la valencia. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, otro elemento que es más semántico que sintáctico, pero tenemos que tenerlo en cuenta también, es que todo verbo, ya que hemos dicho que con cada verbo, con cada acción, vamos a hacer como una pequeña película, tiene que otorgar una serie de papeles. Esos papeles, que en lingüística se llaman papeles semánticos o papeles temáticos del verbo, pueden ser de muchos tipos distintos y además ahí los lingüistas tampoco se ponen de acuerdo y hay teorías lingüísticas que te dicen que solo hay 2 papeles semánticos, que serían el agente y el tema, y todos los demás son derivados de esta combinación de agente y tema, a gente que te hace, en la gramática generativa, por ejemplo, tienen 6 o 7 papeles semánticos básicos, otras teorías que te dirían que no, que cada verbo da su propio papel semántico, con lo cual tendrías un número muy elevado de papeles semánticos. Nosotros vamos a hacer lo que hacen casi todos los lingüistas y vamos a hablar de los papeles semánticos básicos, ¿no? Vamos a considerar 6, 7, 8 y pues luego cuando hagamos las prácticas los podréis practicar así con más. Todo verbo, bueno, en los verbos de todas las lenguas del mundo normalmente tenemos un papel semántico que es bastante, o papel temático que es bastante importante, que es el que llamamos agente. Seguro que habéis oído hablar de los agentes. ¿Qué es un agente? El agente es la persona o animal o entidad que de una manera voluntaria y de una manera es el que hace la acción, el que se mueve, el que es activo, ¿vale? El que es responsable de lo que sería, por eso hablamos de la agentividad, de ese verbo del que estamos hablando, pues este elemento es el que hace la acción y lo hace de una manera consciente, voluntaria, ¿vale? Ese sería el agente, ese sería el primer, y los agentes normalmente, luego lo vamos a ver en un ejercicio, son normalmente los sujetos, ¿vale? De los verbos. Luego el segundo papel semántico que dan los verbos es lo que llamamos, unas teorías lo llaman paciente, la mayoría de las teorías prefieren llamarlo simplemente el tema. El tema es ese segundo elemento que normalmente aparece en verbos transitivos que no actúa voluntariamente, sino que es el que recibe el resultado de la acción, ¿vale? Ese sería el paciente o tema. El tercer papel semántico importante que tenemos es el que llamamos beneficiario. Y aquí el español puede llevarnos a un problema porque parece que ha recibido beneficio de la acción, pero puede ser también algo negativo, puede ser maleficiario, pero lo llamamos beneficiario de todos modos. Y es cuando tenemos un verbo con valencia 3, como dije antes, el verbo dar, yo tengo un agente, que es la persona que da, tengo un tema, que es el objeto que es transferido, si yo le doy la tiza a ella, la tiza es el tema, y ella sería el beneficiario de esa acción, ¿vale? Luego solemos tener otro papel temático más, que es el instrumento. En la oración que dije antes, el profesor rompió la pizarra o la ventana con la tiza, tiza sería un instrumento, ¿vale? Y ese instrumento es el que causa, del que se sirve la gente para, y normalmente es con. Ahí sí tenemos varios problemas en las distintas teorías porque es difícil saber si los instrumentos son
elementos obligatorios, es decir, si son argumentos o son adjuntos. Entonces no sabríamos incluirlo como una valencia más o no incluirlo. Entonces hay bastante literatura sobre eso en la que no vamos a tener tiempo de entrar, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Hablamos de otro papel semántico que es el locativo, el lugar, pero solo en aquellos verbos donde el lugar, el locativo, es obligatorio, ¿vale? Porque todos los verbos pueden construirse con un lugar determinado. Los verbos que he dicho antes, llovió en Sevilla. En Sevilla es el lugar, pero eso no es un papel semántico que del verbo porque no es algo obligatorio. Llover hemos dicho que no tiene valencia cero, no da ningún papel semántico. Un verbo como morir, Pedro murió en Sevilla, tampoco otorga un papel semántico de locativo en Sevilla porque no es obligatorio. Pedro mató a Juan en Sevilla, tampoco tiene como papel semántico el locativo, porque el locativo es un adjunto, no es obligatorio. Aquí nos estamos fijando en los elementos que son obligatorios. Pero sin embargo, un verbo como poner, el profesor puso la tiza, sí es obligatorio decir en Sevilla o en la mesa o en donde sea, ahí sí tenemos un papel semántico que es asignado por verbos que requieren obligatoriamente un locativo y ese papel locativo lo tenemos que tener en cuenta. También hay otros autores que hablan de papeles también espaciales como origen, meta, que en determinados verbos pueden ser importantes, pero tampoco vamos a entrar en demasiadas profundidades. Si hay un papel que creo que tenemos que tener en cuenta y que es importante, que está a medio camino entre la gente y el tema, y que vais a ver cuando os lo explique, que lo vais a entender. Si yo digo un verbo de estos psicológicos, que implica un estado psicológico, y que tiene un sujeto que normalmente es una persona, pero esa persona no es agente en el sentido de que no puede controlar ese estado psicológico, no puedo hablar de agente. Tampoco hablo de tema porque es la persona y es la persona que tiene ese estado. Entonces no puedo decir que sea el tema. Entonces, para solucionar este problema se han inventado un papel temático que se llama experimentador. Entonces, si yo digo Pedro ama, bueno, el verbo amar, que tendría valencia 2, ¿no? El verbo amar. Alguien ama a alguien. El alguien que es amado está claro que es el tema, pero la persona que ama, diríais vosotros que es un agente. Pues muy difícil decir que Pedro ama a María o María ama a Pedro, María sea el agente. ¿Por qué no se puede decir? Porque amar no es algo que tú hagas voluntariamente y porque quieras y decidas, pues yo ahora voy a amar a María. No funciona así. Es María la que causa en ti o Pedro el que causa en María ese estado de amor, ¿vale? Entonces, ¿veis? Está a medio camino, no se sabe quién es el que causa qué. Parece que es el tema, el estímulo es el que está causando que la gente tenga ese amor. Por eso no hablamos de agente en estos casos y hablamos más bien en todos estos verbos psicológicos, hablamos de un experimentador, ¿vale? Ese sería otro papel, ¿vale? Entonces, lo que estoy intentando explicar en todas las lenguas, cuando yo tengo los verbos y tengo la valencia del verbo, sé automáticamente que voy a tener una estructura argumental que va a tener una serie de roles temáticos o semánticos que el verbo va a asignar, ¿vale? Y esa es la estructura básica semántica a partir de la cual yo voy a construir en la sintaxis las oraciones, ¿vale? Y entonces lo más normal, si yo tengo un verbo como romper o como comer, que tienen valencia 2 y tiene un agente y un tema, lo más normal es que cuando yo construya la oración, voy a construir una oración, pues el profesor se comió la tiza, ¿vale? Y he construido una oración activa con esos dos participantes, ¿vale? Y hay un elemento que este quizás es el concepto más difícil de entender de todo y es un concepto creado por Chomsky de la sintaxis formalista, pero que es interesante tenerlo en cuenta, es que todo verbo normalmente tiene unos patrones de lo que Chomsky llamó subcategorización. En gramática tradicional, que es lo que habréis estudiado vosotros, es lo que llamamos verbos transitivos, intransitivos, ditransitivos, ¿vale? Que me determinan cómo va a ser el sintagma verbal que yo voy a poder construir con este verbo. Si tengo un verbo intransitivo, no pongo ningún elemento y no necesito nada para construir el sintagma verbal. Si tengo un verbo transitivo, necesito un sintagma nominal, que normalmente es el objeto directo. Si tengo un verbo ditransitivo, pues tendré un sintagma nominal, que es el objeto directo, y un sintagma preposicional, que es el objeto indirecto. Pero luego tengo otros verbos que lo que necesitan es una oración, otros verbos o el verbo poner. ¿Cuál sería el patrón de subcategorización del verbo poner? Pues sería
un sintagma nominal que es el objeto directo, yo puse, el yo estaría fuera, los sujetos no los consideramos porque están fuera del sintagma verbal, puse la tiza, ¿vale?, en la mesa. Entonces, sintagma nominal tiza es lo que yo necesito y un sintagma preposicional con en para construir el patrón de lo que sería un sintagma verbal con el verbo poner, ¿vale? Y esos son los patrones de su categorización. Y mirad, y ahora es donde viene y la cosa, la sintaxis se pone interesante. Cuando nosotros tenemos ese patrón de subcategorización y tenemos estos papeles semánticos, lo que suelen hacer todas las lenguas del mundo, lo que tienen todas las lenguas del mundo, es lo que llamamos distintas posibilidades de alterar los patrones normales de subcategorización y los patrones normales que me permiten construir las oraciones y tener distintas alteraciones, distintos posibles tipos de construcciones que me permiten presentar la información de maneras distintas. Y ahí es donde entra, por ejemplo, los verbos, en la gramática tradicional, lo que llamamos la voz, ¿no? Voz activa, voz pasiva, voz media, que son distintas maneras que de un mismo verbo puedo presentar la información. En lingüística, a todos estos posibles construcciones que tenemos de un verbo que podemos presentar de muchas maneras distintas, normalmente lo llamamos alteraciones de la diátesis. No sé si habéis oído, esto es un término griego que se usa en sintaxis, que me dice que cómo presento los distintos elementos que van asociados a un verbo, cómo los presento luego en la sintaxis. Y os voy a poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda, y son parecidos a los que vimos antes. Yo he dicho que el verbo poner tiene valencia 3, ¿no? Porque otorga 3 papeles semánticos. Tengo un agente, que sería la persona que pone. Tengo un tema, que sería el objeto que se desplaza y es puesto en algún lugar, y tendría el locativo, que es obligatorio y por eso aparece como papel semántico, en este caso el verbo poner me lo exige, y tengo ese locativo. Ahora tengo un patrón de subcategorización que he dicho que es sintagma nominal y sintagma preposicional con él para formar la oración. ¿Bien? Entonces, si yo dejo ese patrón y no hago nada, me sale lo que llamamos una activa. El profesor puso la tiza en la mesa, ¿vale? Y eso sería la diátesis que llamamos activa, que sería la normal. ¿Qué es lo que me permiten las lenguas del mundo y qué es lo que me da ese poder que tiene la sintaxis para poder presentar las realidades de muchas maneras distintas? Pues son estas alteraciones de la diátesis. Yo tengo distintas operaciones en la sintaxis del español, y pasa lo mismo en la sintaxis de cualquier lengua del mundo, que me permiten coger esta construcción, yo puse la tiza en la mesa, y me permite presentarla desde muchas perspectivas distintas. Mirad, y os voy a dar muchos ejemplos para que vayáis viendo todas estas alteraciones de la diátesis, veáis lo poderoso que es el español y todo lo que nos permite hacer gracias a la sintaxis. Si no fuera por la sintaxis, no podríamos hacer nada de esto, ¿vale? Yo puedo decir, el profesor puso la tiza encima de la mesa y tengo diátesis activa. Yo puedo verlo desde la perspectiva de la tiza y poner la tiza como sujeto y decir, la tiza fue puesta encima de la mesa por el profesor. Ahora daos cuenta, al hacer diátesis, pasar de activa a pasiva, he hecho toda una serie de operaciones que me ha cambiado enteramente la estructura sintáctica de la oración y además me ha cambiado lo que eran los elementos obligatorios, los adjuntos, frente a los argumentos, perdón, frente a lo que serían adjuntos. Porque ahora, a diferencia de la primera, si yo digo el profesor puso la tiza encima de la mesa o en la mesa, hay 3 elementos obligatorios. Lo hemos dicho antes, valencia 3, yo tengo el agente, el tema y el lugar, el locativo, son obligatorios. Pero si cambio la perspectiva y pongo la tiza como sujeto, yo puedo decir perfectamente la tiza ha sido puesta en la mesa. Y ya no necesito al agente. El agente ya no es obligatorio. Lo puedo poner, pues decir, ha sido puesto en la mesa por el profesor. Pero ahora, en la gramática tradicional lo llamáis complemento circunstancial agente, porque ya no es obligatorio, ¿vale? Y esa es una de las funciones principales de la pasiva. Es obligatorio en algunos casos, ¿no? Dame uno. Por ejemplo, cuando... Bueno, es que... No hay ninguno. El paso que decía, tienes que poner algunas veces cuando... Bueno, por ejemplo, es que no me vengo a dar un ejemplo, pero a lo mejor con el verbo robar, hombre, no, porque te vamos a poner el ejemplo y se ve claro. Se ve que lo puedes quitar, o sea, porque precisamente la pasiva se caracteriza por eso. El elemento que era el objeto directo pasa a ser sujeto,
¿vale? El que era tema pasa a ser sujeto, el agente que era sujeto se quita y pasa a funcionar de una manera externa que ya no es obligatorio, ¿vale? De hecho, la siguiente operación que tenemos es, en español lo hacemos normalmente con el se es maravilloso en español, el se me permite hacer todo tipo de alteraciones de la diátesis, porque si lo pensáis, el se, ¿qué es en el fondo? Supongo que sabéis todo, que habéis estudiado todos los valores del se, pero seguro que nunca habéis visto cómo todos los valores del se hacen lo mismo, todos sirven para lo mismo. Es un mecanismo por el cual yo cojo cualquier verbo, le añado se y puedo quitar uno de los participantes. Está absorbiendo uno de los participantes. Y os lo voy a explicar con ejemplo, porque además estos son distintas alteraciones de la diátesis y me sirven de ejemplo. Con el mismo verbo poner. Si yo en lugar de poner la tiza encima de la mesa hago esto, el profesor se puso encima de la mesa. ¿Cuántos participantes hay ahora? Hay dos, el profesor y la mesa. Lo que pasa es que el profesor está jugando dos roles, el rol de agente y el rol de tema, porque yo me puse a mí mismo encima de la mesa. Yo soy agente y tema. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué me ha hecho el ser reflexivo? Me ha cogido algo que eran dos participantes independientes, que era el profesor y la tiza, y me lo han convertido en uno solo, el profesor que es al mismo tiempo agente y tema. Pasa lo mismo con el ser recíproco, ¿vale? Si yo, componer no me sirve, pero si yo digo yo miro a Pepe, Pepe me mira, Pepe y yo nos miramos, en la primera oración que yo decía yo miro a Pepe, había dos participantes, que éramos Pepe y yo, pero en la oración recíproca, Pepe y yo hemos pasado a ser una unidad que estamos haciendo dos funciones al mismo tiempo, agente y tema, ¿vale? Nos hemos convertido en un solo, aunque sea plural, pero en un solo participante, ¿vale? Porque nos hemos puesto juntos, ¿entendéis? ¿Vale? Entonces, tenemos alteración de la diátesis reflexiva, recíproca. Luego, ¿qué me permite hacer a raíz de esos usos reflexivos y recíprocos? En las lenguas del mundo, en general, este mismo elemento se convierte en una operación sintáctica que me sirve en la gramática para todas esas operaciones donde quiero eliminar a la gente. Quiero eliminar un elemento, ¿vale? Y lo que llamáis impersonal, pasiva refleja, ¿no? Todo, voz media. Mirad, en la voz media es donde se ve mejor. Yo tengo el verbo lavar, ¿vale? Lavar. Vamos a hablar de lavar la ropa. Un verbo como lavar, ¿qué valencia tiene? Valencia 2. Hay un agente, que es el que lava, y hay un paciente, que es la ropa en este caso, que es lo que es lavado. ¿Bien? Entonces yo tengo mi subcategorización, yo tengo mis papeles semánticos, agente, tema, tengo mi subcategorización del verbo, que es un sintagma nominal que me construye una oración, un sintagma verbal con un objeto directo, y, ¿vale? Ahora cuando quiero hacer el paso de esa estructura a lo que yo voy a decir, lo normal, si hago la activa, digo, el profesor lava la ropa. ¿Bien? Eso sería la activa. Veo la perspectiva desde el punto de vista del agente, que es el que hace la acción. ¿Bien? Ahora imaginaos que tomo la perspectiva pasiva y quiero hablar de la ropa. Entonces, no puedo decir el profesor porque quiero hablar de la ropa, pues estoy hablando de la ropa. Tengo un montón de operaciones que me permite la sintaxis del español. Una de ellas es la pasiva, que hemos dicho antes. La ropa es lavada y ahora el profesor lo puedo poner o no por el profesor. Si uso lo que llamamos la voz media, fijaos, y aquí es donde viene lo más interesante de la voz media, yo puedo decir algo así como, uy, fíjate esta ropa, esta camiseta se lava bien. Y ahí, esa camiseta se lava bien, ¿camiseta ahora qué es? ¿Es agente? ¿Es tema? Porque es el tema, porque es lo que yo estoy lavando, pero tiene algunas características que hacen que pueda ser lavado bien, ¿entendéis? Entonces, si en la voz activa veíamos la perspectiva desde la agente, en la voz pasiva la perspectiva era del tema, en la voz media el tema ha pasado a tener algo de características de agente, porque digo que lava bien, tiene algo que lo hace ser lavable, ¿entendéis? Y lavable fácilmente, ¿bien? O yo puedo decir simplemente, pues, entonces, y tengo la impersonal, pues aquí se lava ropa, en una lavandería, aquí se lava ropa, ¿veis?
y ese se lava ropa, ese se ha cogido a la gente y ya la gente no puedo ni ponerlo. Yo no puedo decir se lava ropa por el profesor, eso ya es imposible. ¿Entendéis? ¿Veis? Entonces, distintas maneras de presentar distinta información, una misma acción la puedo presentar de muchas maneras distintas gracias a todos estos mecanismos que la sintaxis, en este caso del español, pero os digo, en todas las demás lenguas, más o menos tendrán distintas diátesis, distintas alteraciones de la diátesis, pero todas intentan hacer lo mismo, que en todo momento sepamos quién hace qué a quién y podamos hacerlo desde distintas perspectivas para poder presentar la acción de distintas maneras, ¿vale? Entonces, distintas alteraciones de la diátesis que hemos visto: reflexiva, recíproca, pasiva, impersonal, pasiva refleja, voz media, ¿vale? O diátesis media. Tenemos también operaciones, daos cuenta que las que he explicado hasta ahora eran operaciones que me hacían reducir la valencia de los verbos, me hacían reducir el número de participantes, me quitaban un participante, pero tengo también operaciones que me permiten aumentar el número de participantes, y lo vais a ver ahora, con un ejemplo muy chulo. Yo que he dicho del verbo llover o del verbo nevar, que el verbo llover es impersonal y por lo tanto tiene valencia cero, y por lo tanto si yo construyo una oración con el verbo llover, me basta decir está lloviendo, ¿vale? Y ya está. Pero si yo digo en español, jo, hay que verla que nos está lloviendo en Sevilla esta primavera, nos, ¿qué hace ahí un nos? Porque puedo poner un nos en español cuando el verbo llover no requiere, si yo no soy un participante en la acción de llover. ¿Cómo he podido poner un nos? ¿Vale? Pues eso lo puedo hacer porque hay una operación en español que se llama dativo de interés, ¿vale? Con el cual yo puedo coger cualquier verbo, tenga la valencia que tenga, y le añado un participante que es como un beneficiario, aunque no sea un participante que normalmente está en la oración, ¿vale? Que hemos dicho, por ejemplo, el verbo morir. ¿Cuántos participantes, qué valencia tiene un verbo como morir? 1. Yo digo, el perro murió. Pero fijaos, si uso esta alteración de la diátesis de dativo de interés, el perro se nos murió, el perro se me murió, ¿vale? Entonces ya me he incluido a mí, aunque yo no participo directamente, porque la muerte está con el perro, no conmigo. Pero yo estoy diciendo que como es mi perro, ¿vale? O toda madre, todo padre puede decir, uy, este niño no me come, ¿vale? Y cuidado con este tipo de oraciones, ¿vale? Cuidado con este tipo de oraciones, porque literalmente este niño no me come, tendría que ser, no me come a mí, ¿no? Porque yo soy el participante, pero ¿qué estoy diciendo? Estoy aplicando la alteración de diátesis de interés y me estoy incluyendo a mí no como un participante directo, que soy comido, yo no soy comido, sino que estoy diciendo que este niño de alguna manera me afecta, porque es mi hijo, ¿vale? Entonces, hay otras lenguas, por ejemplo en inglés, donde no puedes hacer esa diátesis de dativo de interés. Si tú dices que este niño no me come, o que te está comiendo el niño muy bien, o el niño es un caníbal, o hay algún tipo de problema, ¿entendéis? Entonces, distintas lenguas tienen distintas operaciones. Y la última que os quiero... Uy, porque creo que me estoy quedando sin tiempo. La última alteración de la diátesis que me sirve para aumentar la valencia del verbo es lo que llamamos la diátesis causativa, por la cual introducimos un nuevo agente en la acción que no estaba y aumentamos la valencia del verbo. Esto en español, en distintas lenguas se hace de manera distinta. En español lo hacemos con un verbo auxiliar, que es el verbo hacer. Si yo cojo cualquiera de los verbos que he dicho antes, el verbo morir, ¿qué valencia hemos dicho que tiene? 1. Ahí, Pedro murió. Pero ahora imagínate que yo le añado el verbo hacer. María hizo morir a Pedro. Es parecido a matar, pero no es lo mismo, y yo he añadido un agente externo. O el que he dicho antes, comer, el profesor come tiza. ¿Cómo le añado un agente externo? No, yo no fui el que comió la tiza, o el profesor rompió la ventana con la tiza. No, los estudiantes me hicieron romper la ventana con la tiza. ¿Veis otra manera
de que yo asigne agentividad a un agente externo que no está relacionado directamente, pero que yo lo causo como agente externo que hace que el agente interno haya hecho la acción, ¿vale? Esa es la causatividad. El dar, yo le di la tiza a la alumna. No, yo no la di así porque yo quise, digo, pues el decano me hizo dar la tiza a la alumna y he metido al decano como un agente externo y ahí tengo 4 participantes, pero claro, tengo el verbo hacer y tengo el verbo dar, ¿vale? Bueno, claro, en español siempre va a ser el verbo hacer. En otras lenguas a lo mejor lo hacen con morfología. En otras hay distintos mecanismos que hacen que aumente la diátesis en esta operación causativa, ¿vale? Y gracias a esto, gracias a todas estas operaciones que os he descrito, en español podemos hacer y transformar todo tipo de oración para presentar las acciones como a mí me interesa y que en todo momento quede claro quién hace qué a quién y vosotros entendáis lo que estoy intentando decir, ¿vale? Y con eso he dado las ideas centrales de la sintaxis.